Durante el ciclo menstrual ocurren varios cambios que preparan el cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Uno de estos cambios es el crecimiento del endometrio, que es la capa de tejido que recubre el interior del útero y que, en caso de embarazo, albergará y nutrirá al embrión. Si no se fecunda el óvulo, lo normal es que se desprenda el endometrio. La eliminación de este tejido es lo que se conoce como menstruación o regla. La endometriosis es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal de este tejido endometrial fuera del útero, generalmente en los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga urinaria o los intestinos. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencias, es decir, bandas de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí. Como consecuencia, la menstruación es mucho más dolorosa e incapacitante porque el endometrio, que ha crecido de forma inadecuada, se inflama y provoca alteraciones en otros tejidos y órganos. Se han descrito varios tipos de endometriosis de acuerdo a las lesiones. Cuando las lesiones son pequeñas y se presentan principalmente en el peritoneo pélvico, se le llama endometriosis superficial. Se le llama endometriosis profunda cuando está ubicada en el tabique recto-vaginal, la vejiga y el intestino, y en algunos casos también se han hallado lesiones de endometriosis fuera de la pelvis como en los pulmones. También está la endometriosis quística de ovario. Cuando las lesiones afectan a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas. La endometriosis, como el cáncer, se caracteriza por la invasión celular y el crecimiento desenfrenado, y tiene algunas otras similitudes, como lo son el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos y una disminución de la apoptosis. A pesar de estas similitudes, la enfermedad no se considera como un trastorno maligno, pero puede progresar a carcinogénesis y las lesiones endometriósicas pueden volverse malignas. Aunque la prevalencia de esta enfermedad no se expresa con precisión, se cree que aproximadamente del 7% al 15% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis. Se sabe que el diagnóstico se llega a retrasar de 8 a 12 años debido a la mala interpretación de los síntomas de la endometriosis, como lo son los cólicos menstruales comunes. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor pélvico, a menudo asociado con los periodos menstruales. Aunque muchas tienen cólicos durante sus periodos menstruales, las mujeres con endometriosis suelen describir un dolor menstrual que es mucho peor de lo habitual. El dolor también puede aumentar con el tiempo. Los signos y síntomas de la endometriosis son variados y puede darse cualquier combinación de los siguientes: dismenorrea, que es el dolor pélvico intenso antes y durante el periodo menstrual; sangrados excesivos; puede presentarse también dolor en la espalda y el pelvis; puede haber dolor al tener relaciones sexuales; dolor al defecar o al orinar; dolor intestinal; y otros signos y síntomas incluyen la fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. Y además de lo anterior, la endometriosis puede causar infertilidad, que se produce debido a los probables efectos de la endometriosis en la cavidad pélvica, los ovarios, las trompas de falopio o el útero. El diagnóstico de la endometriosis se basa en la sospecha clínica, un examen pélvico, una ecografía y una resonancia magnética. Sin embargo, la laparoscopía, un procedimiento quirúrgico invasivo, sigue siendo actualmente el estándar de oro para el diagnóstico. La intensidad del dolor no es necesariamente un indicador confiable de la extensión de la afección. Una mujer podría tener endometriosis leve con dolor intenso o podría tener endometriosis avanzada con poco o hasta ningún dolor. Se cree que el origen exacto de la endometriosis es multifactorial. Aunque se desconoce la etiología de la endometriosis, la hipótesis propuesta se basa en 3 teorías principales.
La primera de ellas es la menstruación retrógrada. En la menstruación retrógrada, la sangre menstrual que contiene células endometriales fluyen a través de las trompas de Falopio hasta alcanzar la cavidad pélvica en lugar de salir del cuerpo. Estas células endometriales se adhieren a las paredes pélvicas y a las superficies de los órganos pélvicos, donde crecen y continúan engrosando y sangrando a lo largo de cada ciclo menstrual. Otra de ellas es la metaplasia celular, proceso en el que las células adoptan una forma distinta. Los expertos postulan que las hormonas o los factores inmunitarios promueven la transformación de las células peritoneales, que son las células que recubren el lado interno del abdomen, en células similares a las del endometrio y comienzan a crecer. La tercera es la teoría de la diseminación o metástasis, que incluye la posibilidad de migración de fragmentos endometriales a través de diferentes vías, como los vasos sanguíneos, el sistema linfático o incluso las fibras nerviosas a otras localizaciones abdominales o extraabdominales donde desarrollarían lesiones endometriósicas. Ninguna de estas teorías por sí solas podrían explicar todos los tipos de endometriosis. Sin embargo, la teoría de la menstruación retrógrada es la más aceptada a nivel mundial. La endometriosis es una enfermedad dependiente de los estrógenos. Se ha demostrado que la enzima aromatasa que convierte los andrógenos en estrona y estradiol se encuentra en el tejido endometriósico y en el endometrio de mujeres con endometriosis. Para esto, sabemos que el endometrio de la mujer sana es diferente al de la mujer con endometriosis y es diferente del tejido también ectópico de la mujer que tiene endometriosis. El endometrio de la mujer sana va a tener bajos niveles de la enzima ciclooxigenasa 2. Va a carecer de la presencia de aromatasa y va a tener una actividad de 17 beta-2 hidroxiesteroide deshidrogenasa muy marcada. Esto entonces se traduce en que van a haber bajos niveles de prostaglandina, pocos niveles de estrógenos y particularmente pocos niveles de estradiol porque se metaboliza a estrona. De esta manera va a ser un ambiente de baja inflamación y bajo estrógeno. Mujeres que tienen endometriosis, su endometrio va a expresar con mayor proporción ciclooxigenasa tipo 2. Va a empezar a expresar aromatasa y tienen niveles más bajos de la 17 beta-2 hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué significa esto? Que va a tener moderados niveles de prostaglandina y de estrógenos locales. En cambio, el tejido ectópico de la mujer con endometriosis va a expresar mucho más la ciclooxigenasa. Va a tener una actividad de aromatasa intensa y va a haber un bloqueo o una disminución significativa de la actividad de 17 beta-2 hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esto se traducirá entonces en niveles altos de prostaglandina y de estrógenos locales, que produce la proliferación tras su llegada a la cavidad abdominal. Por otro lado, también el implante endometrial y los fluidos que están en la cavidad peritoneal van a generar que haya una alteración en el metabolismo del hierro, provocando que las mujeres que tienen endometriosis tengan una disminución del metabolismo del hierro. Sabemos también que los macrófagos y los linfocitos pélvicos están incrementados. Sin embargo, estos son disfuncionales. Hay más macrófagos, hay más linfocitos, pero estos tienen una menor actividad macrofágica y de limpieza de la cavidad peritoneal de las pacientes con endometriosis. También están incrementadas las citoquinas, como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, interleucina 8 y la TNF-alfa, que van a generar un incremento de moléculas proinflamatorias en la pelvis de mujeres con endometriosis. Y adicionalmente, hay una activación de factores de modulación genómica por vías accesorias, como es la activación de NF-kappa beta, que modula los procesos celulares clave que contribuyen al inicio y progresión de la endometriosis. Esto explica entonces que, a diferencia de lo que sucede normalmente en donde la menstruación retrógrada es fagocitada y es llevada a la apoptosis por los natural killer y los linfocitos eliminando la enfermedad, en las pacientes con la endometriosis se genera la adherencia, persistencia, crecimiento de la misma, perpetuando o permitiendo que esta menstruación retrógrada entonces crezca y se transforme en endometriosis. La endometriosis exige un tratamiento debido a que frecuentemente está asociada al dolor pélvico y a la infertilidad. Y además se trata de una enfermedad de carácter progresivo.
El tratamiento de la endometriosis dependerá de la gravedad de los síntomas, los planes reproductivos, la edad de la paciente, su historial médico y los perfiles de efectos secundarios de tratamientos quirúrgicos y médicos. Dado que la enfermedad depende del nivel de estrógenos circulantes y en el tejido, se han ensayado diferentes terapias médicas con el objeto de suprimir o modificar la normal producción de esteroides por el ovario, como el tratamiento médico que se basa en la alteración hormonal del ciclo menstrual por medio de anticonceptivos orales. Por su parte, otro tratamiento lo componen los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, que tienen un efecto favorable sobre la dismenorrea primaria. Por esto, son ampliamente utilizados como un tratamiento de primera línea del dolor asociado a endometriosis. Sin embargo, no se han encontrado datos suficientes para demostrar que reduzcan significativamente el dolor asociado a esta. En cuanto al manejo quirúrgico de la endometriosis, se realiza la extirpación de los implantes endometriósicos y una liberación de adherencias, con el objetivo de restablecer la anatomía normal. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico se indica la mayoría de veces en casos de enfermedad avanzada o de localizaciones profundas, y no elimina el riesgo de recurrencia o persistencia de la enfermedad. Desafortunadamente, la eliminación quirúrgica o la supresión mediante medicamentos de los implantes endometriósicos con frecuencia solo consiguen una remisión temporal de la enfermedad. La endometriosis, a pesar de ser un padecimiento ginecológico benigno, es un problema clínico difícil y de gran relevancia por la implicación en la calidad de vida. Los conocimientos actuales sobre la fisiopatología aún son limitados, y el establecimiento del diagnóstico aún es realizado solo por procedimientos invasivos. Sin embargo, se continúan estudiando múltiples marcadores que se espera en un futuro puedan servir para establecer el diagnóstico y dar un mejor seguimiento a las terapéuticas aplicadas.